Primero, para nosotros, ¿sí? Para nosotros saber edema, primero hay que saber qué es el edema. Muchachos, entonces, ¿qué es el edema? El edema, como está acá, no es más que una tumefacción o es un aumento del volumen, doctor. ¿Por qué un aumento del volumen? Porque esa parte del cuerpo se va a hinchar, se va a acumular de agua. Y tú sabes que agua es sinónimo de volumen, ¿no? El agua no es presión, el agua es volumen, es volemia. Si yo tengo bastante agua en una parte, esa parte se va a hinchar. Entonces, ese es un edema. Es una tumefacción porque a nivel, digamos, ectoscópico, o sea, a la vista clínica, nosotros lo vamos a ver esa parte hinchada. Por ejemplo, si en el abdomen se acumula agua, yo al abdomen lo voy a ver hinchado. Por ejemplo, si en el pulmón se acumula agua, al pulmón lo voy a ver hinchado. Obviamente no lo voy a ver ectoscópicamente, pero yo le voy a sacar una radiografía y voy a ver ese signo radiológico que es el signo del panal de abejas, por ejemplo, que es clásico del edema de pulmón. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, si el agua va a los pies, se me van a hinchar los pies, entonces voy a tener un edema a nivel de pies. Entonces, el edema no es más que una tumefacción o el aumento del volumen que va a ser palpable en una parte de tu cuerpo. Ese es el edema. Doctor, ¿y esto en qué se traduce? En que simplemente el edema va a ser una expansión del líquido intersticial. O sea, el agua se va a acumular aquí, doctores, en el líquido intersticial. De aquí vamos a ver qué es el líquido intersticial. Tú sabes que entre célula y célula, ¿no? Imagínate que acá tengo una célula, por acá tengo otra célula, por acá tengo otra célula, doctor. El espacio, sí, doctor, es el espacio que están entre las células. A este espacio se le llama espacio intersticial. Y normalmente este espacio intersticial tiene agua, pero esa agua después va a ser reabsorbida por los conductos linfáticos. O sea, normalmente en el espacio intersticial hay poquísima agua. Eso es lo normal, ¿sí? De aquí vamos a ver cómo es ese mecanismo o la ecuación de Stirling, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se acumula mucho líquido acá en este espacio intersticial, yo hablo del edema. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el edema. Y doctor, ¿cómo yo lo voy a ver clínicamente? Doctor, el paciente va a venir así, mira, ven. Por ejemplo, este es el pie de un paciente en la cual está hinchado. Yo he presionado acá, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, yo he presionado esta zona y esta zona se va a hundir. Va a haber una pequeña depresión, un pequeño hundimiento. Y doctor, ¿por qué ocurre esto? Porque esto está lleno de agua. Entonces, al yo presionarlo, me va a dejar esta pequeña depresión, esta pequeña fobia. A este signo semiológico, ya lo van a ver en semiología, pero este curso de fisiopato también los voy a orientar a la semiología, les voy a poner muchos datos semiológicos. A este signo semiológico, doctores, se le llama el signo de la fobia o el signo de Godet, que es un signo característico, diría yo, patognomónico del edema. ¿Ya? Para que tú diagnostiques edema tienes que hacer esto, el famoso signo de Godet. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿todo edema va con signo de Godet, o sea, con fobia? Eso es falso, muchachos. Apunten ese datito, ¿ah? Todo edema no va con el signo de la fobia. O sea, hay edemas que van con el signo de Godet o el signo de la fobia y hay edemas que no presentan el signo de la fobia. ¿Me dejo entender? Apunta estos datitos, por ejemplo. ¿Cuáles son los edemas que no te dejan fobia? Por acá apunta, no fobia, porque te pregunta examen. ¿Quiénes no hacen fobia? Por ejemplo, los grandes quemados. Los grandes quemados. Imagínate que al hospital, que a la emergencia llega un gran quemado. Ponte una quemadura segundo, tercer grado. Obviamente el paciente se va a hinchar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver por qué se hinchan estos pacientes. Y tú, obviamente, si está quemado, tú no le vas a poner el dedo, ¿no? O sea, sería un poco antiético, ¿no? A un gran quemado, ponerle el dedo sobre su cuerpo, obviamente le va a doler, pues, en la vida que se va a acordar de toda tu familia, ¿no? Entonces, estos pacientes gran quemados no presentan el signo de la fobia, por ejemplo. Otro, el mixedema. El mixedema, que es un trastorno de un hipotiroidismo, no es un hipotiroidismo grave, por así decirlo. El mixedema no hace fobia, por ejemplo, ¿ya? No hace fobia. Entonces, en estos casos no hay fobia, no hay signo de Godet, pero los pacientes están hinchados, están edematizados, ¿ya?
Por acá les he puesto otra imagen, ¿no? En la cual, miren, acá el semiólogo, el médico, está presionando esta zona. Y después de un rato vamos a ver que esa zona donde fue presionada se hundió, ¿no? Dejó un hundimiento, una depresión. A este signo semiológico le llaman el signo de Godet o el signo de la fobia, que es lo mismo, ¿ya chicos? El signo de Godet o el signo de la fobia. Muy bien, y por acá les dejo otra imagen, ¿no? En la cual es un niño, no es un niño. Esta es la imagen de un niño, de una niña, en la cual tenemos un edema a nivel de los párpados, ¿verdad? Tenemos un edema del párpado superior y del párpado inferior. O sea, este es un edema bipalpebral. ¿Ya, muchachos? Este es el edema bipalpebral. Y como están los dos ojos, yo le llamo edema bipalpebral bilateral, porque están en los dos ojos. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Si alguien sabe, lo puede decir, ¿no? Por audio o por chat. ¿Qué pasaría si viene a la emergencia un niño, pero solamente se le hincha un ojito nada más? ¿Cuál sería tu diagnóstico diferencial? Una picadura. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama ese signo? Que es por la picadura de un vector. ¿Recuerdan? El signo de Romaña. ¿Ya, muchachos? Trypanosoma cruzi. Ya, el Chagas, signo de Romaña, muchachos. Cuando te viene un niñito con, digamos, con solamente un ojo hinchado y no le duele, signo de Romaña. Pero en este caso, doctores, los dos ojos están hinchados. Entonces, este es un edema bipalpebral de tipo bilateral. Esto es característico, muchachos, y esto apréndanselo para la vida. Cuando a un paciente se le hincha la cara, grábenselo para toda su vida, lo primero que hay que pensar, problema renal. Doctores, apréndanlo para la vida. Cuando a un pacientito se le hincha la cara, sobre todo a pacientes adultos, lo primero que yo voy a pensar, que yo voy a descartar, son problemas renales. Ya, doctores, son problemas renales. A la cabeza, síndrome nefrótico. Ya, esto es característico del síndrome nefrótico. Ya, el síndrome nefrótico. Si te viene un niño con síndrome nefrótico, lo primero que pienso es por cambios mínimos, ¿no? Esa es la principal causa, ¿ya? Enfermedad por cambios mínimos. Esto ya lo van a ver más adelante en medicina interna. Bien, una vez que hemos visto la definición, ¿qué es el edema? Que es más que todo el aumento del volumen, ¿no? En el líquido intersticial. Entonces, como tiene que ver con agua, primero hay que saber cómo es el comportamiento de agua en tu cuerpo. Entonces, vamos a aprender cómo es la distribución del agua, ¿sí? Pero antes de entrar a eso, doctor, cuando a un paciente se le hincha todo el cuerpo, o sea, hablamos de un edema generalizado, a eso, doctores, se le llama anasarca. ¿Ya? Y la anasarca puede tener dos causas, o tener problemas cardiovasculares y hay que descartar problemas renales. Entonces, cuando yo estoy frente a una anasarca, tengo que descartar dos cosas. O es en un adulto problemas cardiovasculares, sobre todo una falla cardíaca, y el otro es problemas renales, ¿ya? Sobre todo el síndrome nefrótico. Ahora vamos a hablar del agua corporal total. Como ustedes saben, nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo, el 60%, doctores, es agua. Pero, doctores, esto va a depender de la edad. Claro que sí, porque un niño, un recién nacido, el 90% del cuerpo de un recién nacido es agua, por ejemplo. ¿Ya? El 90% del cuerpo de un recién nacido es agua, pero conforme vamos avanzando en edad, el agua se va perdiendo poco a poco. En un adulto, el agua representa el 60%, mientras que en un anciano, el agua representa un 40%. Entonces, conforme nosotros aumentamos en edad, el agua va descendiendo poco a poco. ¿Ya, muchachos? Entonces tiene que ver mucho con la edad. Entonces, el agua corporal total representa el 60% de todo nuestro cuerpo, ¿no? De todo el peso corporal. Ahora, de ese 60%, el 40% está dentro de las células, o sea, es agua intracelular. Y el resto, que es el que quedaría el 20%, es agua extracelular. Entonces, no se olviden de eso, ¿eh? De todo tu cuerpo, el 60% es agua. Ahora, de ese 60%, el 40% está dentro de la célula, agua intracelular, y el resto está fuera de la célula, o sea, extracelular. Para esto hay una regla mnemotécnica en la cual yo le he aprendido así, ¿no? La regla del 60-40-20. Doctor, 60, que es, digamos, lo que representa en tu cuerpo. 40,
intracelular y el 20 extracelular. Ya, esa es la regla del 60-40-20, para que lo aprendan. Ahora, esta agua extracelular, que representa el 20%, muchachos, a su vez se divide en dos. En el agua que está dentro del vaso sanguíneo, o sea, el agua plasmática, que representa el 5%, ¿sí? Que representa el 5%, y el otro, el famoso, el otro, el agua intersticial, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El líquido intersticial, que miren, ve, representa el 15%. ¿Sí? Si esto nosotros lo queremos llevar a litros, porque lo queremos convertir a litros, ¿no? Ustedes pueden sacar, ¿no? 60% en una persona de 70 kilos, ¿no? Que es un adulto promedio según los libros, aproximadamente nos da que el agua en nuestro cuerpo es de 62 litros aproximadamente. De esos 42 litros, 28 litros están dentro de la célula. 28 litros están dentro de la célula. Y 14 litros, doctores, están fuera de la célula. De estos 14 litros, el 5% está dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Porque forma el plasma, y el 15% está entre la célula y célula, que es el espacio intersticial. A esa agua que está en el espacio intersticial se le llama agua intersticial. Muy bien. Por acá les he dejado un esquema, ¿no? Por ejemplo, acá está la célula. El agua que está dentro de la célula se llama agua intracelular. Ahí está, 40%. Y el resto se llama agua extracelular. Pero el extracelular se divide en dos. En el agua plasmática, que está dentro del vaso sanguíneo, que representa el 5%, y en el líquido intersticial, que es el líquido que está entre la célula y célula. ¿Ya, chicos? Entonces, eso no se olviden, ¿eh? Regla del 60-40-20 para que nunca se olviden. Una vez que hemos visto cómo es el agua en nuestro cuerpo, vamos a ver ahora sí cómo es la microcirculación, muchachos. En fisiología ustedes habrán estudiado el tema de microcirculación. La microcirculación no es más que la unión de ¿qué, doctor? De una arteriola con un capilar, con una vénula, más el drenaje linfático. A toda esta unión de estas estructuras se le llama microcirculación. Doctor, ¿y para qué sirve la microcirculación? ¿Por qué es importante la microcirculación? Para un buen intercambio de sustancias, para un buen intercambio celular. Para eso es importante la microcirculación, doctores, para que haya un buen intercambio celular, para que lo que nosotros consumimos lleguen a nuestras células y de nuestras células salgan los productos de desechos, como el CO2, por ejemplo. Entonces, ingresan nutrientes, ingresa glucosa, ingresa oxígeno a la célula se nutre y después la célula produce su desecho. Entonces, todo eso ocurre acá, en la microcirculación, que está formado por esto, por la arteriola, que es la capa más delgada dentro del sistema arterial, el capilar, que es el principal vaso en donde ocurre el intercambio de nutrientes, la vénula, ¿no? Que es el primer estadio, por así decirlo, del todo el sistema venoso, y el famoso drenaje linfático, que como su nombre lo indica, drenaje es por donde va a ir, digamos, lo que queda en el líquido intersticial va a ser reabsorbido por el sistema linfático. ¿Ya, muchachos? Por acá les he traído una imagen, ¿no? Miren, por acá está la arteriola, por acá están los capilares, ¿no? Que van a servir más que todo para el intercambio de nutrientes, de sustancias, y después es recogido por las vénulas. Y bueno, acá no aparece el sistema linfático, pero por acá tienen que haber vasos linfáticos, ¿ya? Entonces, esa es la microcirculación. Y esto te lo he representado en una imagen muy didáctica. Dense cuenta acá, mírenme. Por acá les he traído una imagen. Esto es la parte arterial, chicos, porque acá está de rojo, dense cuenta. Esta es la parte arterial. Y por acá está la parte venosa, ¿no? Porque está de azul, ahí está. Parte arterial, parte venosa. Doctor, entre la arteriola y la vénula hay los capilares. Entonces, por acá están los capilares, ¿no? Esto más o menos de aquí a acá, más o menos serían los capilares. Capilar. De aquí vamos a ver cuántos tipos de capilares hay, ¿ya? Entonces, por acá, ¿no? Extremo arterial. Este es el extremo arterial, ¿no? Por acá está el aporte arterial. Lo borro por aquí para que lo vean bien. Ahí está, ya hemos visto el extremo arterial, acá está el aporte arterial, por acá va a venir la sangre arterial, y por el otro extremo, bueno, por acá está el capilar, ¿no? Que está entre los dos,
y después por acá está el extremo venoso, obviamente con su retorno venoso, ¿no? Porque va a tener sangre venosa. Entonces, ¿cómo es esto de la microcirculación, muchachos? Esto es importante que lo entiendan, ¿ah? La sangre viene por acá, ¿no? Viene por las arteriolas, viene la sangre, va bajando. Después esta sangre se va a filtrar, doctores. Esta sangre se va a filtrar, ya vamos a ver por qué se filtra. Porque hay una presión dentro del vaso, que se llama presión hidrostática. Ya te lo voy a explicar más adelante. Entonces la cuestión es que lo que viene por acá se filtra, doctores. ¿Para qué, doctores? Para que lleguen a las células. Porque por aquí van a haber células. Ya, muchachos, por aquí van a haber muchas células. Entonces se va a filtrar. Esta filtración va a llegar a las células, pero luego lo que se ha filtrado, doctores, tiene que reabsorberse. Ya, doctores, lo que se ha filtrado tiene que reabsorberse. ¿Para qué? Para ir por el drenaje venoso, para ir por el sistema venoso. Pero en este proceso de filtrar y reabsorber van a quedar sustancias acá, doctores, en el líquido intersticial. Y estas sustancias que quedaron acá en el líquido intersticial, como te dije al principio, va a ser reabsorbido, ¿sí? Va a ser reabsorbido por esto de acá, mira, por el sistema linfático. Esto de acá es la linfa. Entonces va a ser reabsorbido por la linfa. Y luego la sangre va a seguir por acá, por la parte venosa. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente, muchachos. Viene la sangre por acá, por la parte arterial, se filtra, van a las células, de las células se reabsorbe, pero siempre queda algo en el espacio intersticial, y eso se reabsorbe por el sistema linfático. ¿Ya? Ponte un ejemplo, así un ejemplo muy básico. Ponte que se filtra 10. ¿Ya? Un ejemplo básico. Se filtraron 10. Ponte que se reabsorba 8. En el espacio intersticial, doctor, van a quedar 2, ¿verdad? Este 2 no tiene que quedar en el espacio intersticial. Tiene que reabsorberse hacia el sistema linfático. ¿Se dan cuenta? Y lo que se ha filtrado ha sido igual a lo que se ha reabsorbido, porque se reabsorbió 8 por el sistema venoso y 2 por el sistema linfático. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hay una ley que ustedes tienen que saber, que lo que se filtra es igual a lo que se reabsorbe. ¿Ya, muchachos? Lo que se filtra es igual a lo que se reabsorbe. Eso tienen que tenerlo bien claro para que ustedes aprendan edemas, ¿ya? Muy bien, como estamos hablando de capilares, vamos a ver cuántos tipos de capilares hay. Esto es de manera rápida nada más. Esto ya lo han visto en histología. Ustedes saben que los capilares sirven más que todo para el intercambio de nutrientes, ¿no? Ahí es donde ocurre el intercambio de nutrientes. Hay 3 tipos de capilares. Acá les he puesto el primer tipo de capilar, este de acá. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, muchachos, ven que las células endoteliales están muy juntas y no dejan espacios. A este tipo de capilar se le llama capilar continuo, doctor. Ahí te está diciendo el nombre, ¿no? Continuo, porque las células endoteliales están juntas, están continuas. Entonces, están unidas por esto de acá, ¿no? Hay uniones estrechas entre las células. O sea, no hay espacio entre célula y célula, sino que la célula y célula están juntitas. Así como tú y tu pareja, ¿no? Así como los tóxicos, ahí están como chicles todo el día. Ya, eso es como que si fuera un capilar continuo, por ejemplo, ¿no? Que no deja espacios. Por ejemplo, doctor, ¿dónde yo veo capilares continuos? En el sistema nervioso central, por ejemplo. Tú sabes que a nivel del sistema nervioso central hay una barrera, que es la barrera hematoencefálica. Como toda barrera es digamos, hermética, ¿no? Es cerradita. Entonces, es un capilar continuo, ¿te das cuenta? A nivel de la piel, claro que sí, ¿no? Imagínate que en la piel hubieran poros, hubieran grandes espacios. Tú te bañas y tu cuerpo se llena de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué normalmente tú te bañas y no pasa nada con tu agua de adentro? Porque tu piel es una barrera que no está dejando entrar al agua, ¿te das cuenta? Entonces, en la piel hay capilares continuos, ¿ya? En el músculo, por ejemplo, en los pulmones, ¿ya? En los pulmones y en las gónadas. Tú sabes que a nivel de las gónadas también hay una barrera, que es la barrera hematotesticular. Gracias a esta barrera hematotesticular es que los testículos, por ejemplo, no se hinchan. Pero ante ciertas circunstancias, ante ciertas patologías, ante ciertos factores de riesgos, muchas veces un testículo se puede hinchar, se puede edematizar. ¿Alguien sabe cuando un testículo se edematiza? ¿Cómo se llama?
sí tiene un nombre, hidrocele, varicocele, hematocele, ¿sí? Esto de repente ya lo van a ver más adelante, pero los testículos se pueden hinchar, ¿ya? Se pueden hematizar. Por ejemplo, un golpe a nivel testicular, ¿sí? Muy bien, muy bien. Un golpe a nivel testicular te puede hinchar los testículos, ¿no? El famoso hidrocele, cuando tiene agua el testículo, ¿ya, muchachos? Entonces, es importante saber esto, ¿eh? Vamos siempre desde lo más básico, vamos a ir, como ustedes pueden ver acá, siempre vamos a arrancar desde la fisiología, desde lo básico, para luego entender la fisiopatología, ¿ya? Muy bien. El segundo tipo de capilar, muchachos, como ustedes pueden ver ahí, ya hay presencia de huequitos. Mira, como, bueno, acá lo voy a remarcar. Ya vemos nosotros presencia de huequitos. Estos huequitos, estos poros, son llamados fenestras. Entonces, este tipo de capilar es llamado el capilar fenestrado, doctor. Doctor, ¿por qué le llaman fenestrado? Porque presentan poros o fenestras. De ahí el nombre. Y gracias a estos poros, que son huecos, que son canales, gracias a estos poros es que van a permitir el paso de ¿qué? De grandes cantidades de agua y sales, sobre todo iones como sodio, potasio, calcio. ¿Ya, chicos? Y lo que siempre preguntan, ¿no? ¿Dónde encontramos capilares fenestrados? Pregunta de examen. En el riñón. ¿Ya, muchachos? En el riñón los capilares son fenestrados. ¿Dónde más? En el tracto gastrointestinal y en los plexos coroideos. ¿Alguien sabe qué es lo que producen los plexos coroideos? ¿O qué Líquido, forman líquido cefalorraquídeo. el líquido cefalorraquídeo? ¿Te das cuenta entonces? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Es agua. Doctor, ¿pero por qué los plexos forman agua? Por esto, miren, porque sus capilares son fenestrados. Imagínate que los plexos coroideos fueran capilares continuos. ¿Tú crees que van a formar líquido? No van a formar en la vida, ¿no? Entonces, ahí más o menos ya tú te estás dando cuenta, ¿no? ¿Cuál es el porqué de las cosas? ¿Por qué los plexos, doctor, forman el líquido cefalorraquídeo? Porque sus capilares son fenestrados. Como son fenestrados, hay pequeños poros por la cual sale el agua y pueden formar ese líquido cefalorraquídeo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y vamos a ver el último tipo de capilar, ¿no? En la cual, mira, vemos espacios ya más grandes, ¿no? Digamos, más visibles a simple vista. Estos tipos de capilares son llamados los discontinuos. En algunos libros lo vas a encontrar como sinusoidales, ¿ya? En algunos libros lo vas a encontrar como sinusoidales. ¿Qué son? Que es la presencia más que todo de espacios mayores, ¿no? Que permiten básicamente la salida de proteínas, ¿no? Como son muy grandes estos espacios, por ahí pueden salir muy tranquilamente en proteínas. ¿Dónde lo vemos esto? Básicamente acá, muchachos, en el hígado. El hígado presenta capilares sinusoidales o también llamados discontinuos. ¿Ya? El riñón presenta capilares fenestrados. Esa es pregunta examen. ¿Eh? Riñón, capilares fenestrados. Sistema nervioso central, capilares continuos. Y el hígado, capilares sinusoidales o también llamado discontinuos. Son sinónimos. Discontinuos o sinusoidales, ¿no? Ese es el otro nombre. Muy bien, una vez que hemos visto la parte general, ¿no? Que me imagino que ustedes ya lo saben, ¿no? Hemos repasado básicamente la parte general, vamos a entrar ya de lleno a la fisiopatología del edema. Cuando nosotros vemos la fisiopatología del edema, primero tenemos que saber esto, muchachos, las fuerzas de Starling. Doctor, ¿en qué consisten las fuerzas de Starling? En el vaso sanguíneo, muchachos, en el vaso sanguíneo nosotros tenemos presiones. Tenemos 4 presiones en el vaso sanguíneo. Tenemos 2 presiones hidrostáticas y tenemos 2 presiones oncóticas. Doctor, ¿qué significa presión hidrostática? Hidro, doctor, hidro viene de agua. Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? Es aquella presión, es aquella fuerza que va a ejercer, digamos, la sangre sobre el vaso sanguíneo. ¿Ya? Esa es la presión hidrostática. Es la fuerza, es la presión que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo, como está acá, ¿no? Ejercida por la sangre. De ahí el nombre de presión hidrostática. Y la presión oncótica, doctor, o también llamada coloidosmótica, sí, ese es el otro nombre, presión oncótica o coloidosmótica, es aquella presión, pero que va a ser ejercida por esto, muchachos, por las proteínas. Y si yo te pregunto, esto es histología, si yo te pregunto, ¿cuál es la principal proteína plasmática?
¿Alguien recuerda la albúmina, chicos? Muy bien, la albúmina, ¿no? Representa más o menos un 55%. Es la principal proteína plasmática, o sea, es la principal proteína que está dentro de tu sangre. Y es la albúmina la que va a ejercer esa presión oncótica, ¿ya? O también llamado coloidosmótica. Entonces, acá hay algo que tiene que quedar bien claro, que la presión hidrostática, que es esa presión que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo, como hay mucha presión, ¿sí? Como hay mucha presión dentro del vaso sanguíneo, esa presión va a hacer que la sangre, que el líquido, salga. O sea, doctor, se filtre, como está acá. Entonces, apréndanlo esto así para la vida. La presión hidrostática filtra, o sea, hace que el agua salga del vaso sanguíneo. Mientras que la presión oncótica hace el proceso de reabsorción. O sea, en otras palabras, las proteínas van a chupar, las proteínas van a jalar al agua. Si yo tengo mucha proteína dentro del vaso, el agua se va a meter al vaso. Si yo tengo pocas proteínas en el vaso, el agua se va a salir del vaso. Entonces, apréndanlo esto para la vida. El agua chupa, digamos, perdón, las proteínas, sobre todo la albúmina, captan agua, chupan agua, succionan agua. Mientras que la presión hidrostática, que es dada por el agua, eso ellos más bien lo expulsan. Ellos lo filtran, lo mandan hacia afuera. Entonces, si ustedes tienen bien claro presión hidrostática, presión oncótica, ustedes van a entender la fisiopatología. Doctores, en el vaso sanguíneo tenemos 4 presiones, ¿no? Ya te dije, 2 hidrostáticas y 2 oncóticas. Vamos a empezar por esta de acá, que es esta PC que tú ves acá. Bueno, lo voy a poner de otro color para que se vea bien. Esta PC de acá significa presión hidrostática capilar, esta de acá. Es la presión hidrostática capilar. Como se llama presión hidrostática, o sea, viene de agua capilar porque está dentro del capilar, normalmente, mira, esto va a hacer que salga, ¿no? Mira, filtración. ¿Hacia dónde, doctor? Hacia el intersticio. Como yo te dije, ¿no? Toda presión hidrostática tiende a filtrar. Como hay bastante agua acá, esta agua va a ejercer, va a, digamos, meter presión a las paredes arteriales para que esa agua salga hacia el intersticio, hacia el espacio intersticial. Entonces, por eso es que está para afuera, ¿no? Entonces, esto de acá filtra, porque se va para afuera. Va a filtrar esta presión hidrostática capilar. Y hay otra presión hidrostática, pero que no está dentro del vaso, que no es capilar, sino que está fuera del vaso, que es esta de acá, que es la presión hidrostática intersticial, ¿no? O sea, hay agua fuera del vaso sanguíneo. No, tú sabes, ¿no? Tú sabes que había agua fuera del vaso sanguíneo, que representa el 15% más o menos del agua intersticial. Doctor, como es intersticial, como el agua está acá, hay tanta agua acá fuera del vaso sanguíneo que esta agua va a ejercer o va a meter presión para que ingrese al vaso sanguíneo. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre la presión hidrostática va a filtrar. Si está dentro del vaso sanguíneo va a querer salir. Y si está fuera del vaso sanguíneo va a querer entrar. Mientras que las otras presiones, que son las presiones oncóticas, como está acá, acá tenemos esta TT, bueno, en realidad no es TEA, es pi, ¿no? Es como en matemáticas le enseñaron el pi cuadrado, ¿no? Así más o menos acá. Esto es el pi capilar, o sea, la presión de las proteínas a nivel capilar. Esta es la presión oncótica a nivel capilar. Como yo te dije, ¿no? Las proteínas tienden a jalar al agua, tienden a chupar el agua, tienden a succionar el agua. Entonces, esta presión oncótica capilar, como está acá, tiende a ¿qué? A succionar el agua, tiende a jalar el agua hacia el vaso sanguíneo. ¿Te das cuenta? Tiende a jalar el agua hacia el vaso sanguíneo. ¿Ya? Y esta de acá, que es la presión oncótica intersticial, que es la presión que ejercen las proteínas en el espacio intersticial, esto normalmente no existe, doctores. ¿Por qué? Porque en el intersticio no hay proteínas. ¿Ya? Esto tienen que saberlo. En el intersticio, de manera fisiológica, no hay proteínas. ¿Ya? Entonces, normalmente esta presión es igual a 0. ¿Ya? Normalmente esta presión es igual a 0. Y como todos ustedes pueden ver acá, ¿no? Si las proteínas están acá afuera, el agua va a seguir a las proteínas, o sea, se va a filtrar, como ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Va a salir, ¿ya? Se va a salir. Muy bien, entonces tenemos esas presiones, por ejemplo acá, ¿no? La PC es la presión hidrostática capilar, que es la que filtra. La PI es la presión hidrostática del intersticio, que es la que reabsorbe, ¿no? Esta va a reabsorber el agua, o sea, va a meter el agua al capilar. Esta de acá reabsorbe.
¿Ya? Muchachos, esta de acá va a reabsorber. Muy bien. Tenemos la otra presión, que es la de acá, que es la presión oncótica intersticial. Ahí está, presión oncótica intersticial. Esta presión oncótica intersticial va a filtrar también, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, esta de acá filtra. O sea, el agua lo va a llevar hacia afuera. Como ustedes pueden ver en la imagen, la flecha, ¿no? El agua lo lleva hacia afuera. ¿Ya, muchachos? Y la otra presión, que es la de la albúmina, que es la presión oncótica capilar, que es la que también va a reabsorber. O sea, el agua lo va a llevar hacia el vaso sanguíneo, ¿no? Esta también reabsorbe. O sea, en otras palabras, las dos de arriba van a filtrar y las dos de abajo van a reabsorber. Y yo te pregunto, lo que se filtra tiene que ser igual a lo que se reabsorbe, muchachos. Eso grábenselo para la vida. ¿Ah? Cuando vean edemas, ustedes tienen que saber esta ley, que lo que se filtra es igual a lo que se reabsorbe. Muy bien. Por acá vamos a ver un ejemplo para que esto quede bien claro. Por acá tenemos al extremo venoso, por acá ponte que están las vénulas, por acá está el capilar y por acá está la parte arterial, ¿no? La parte arterial. En la parte arterial, por ejemplo, tengo estas presiones. Por ejemplo, esta de acá que es la presión hidrostática intersticial, que es 1. Acá la presión hidrostática capilar, 37. Por acá la presión oncótica capilar, 25. Y por abajito la presión oncótica intersticial, 0. Porque yo te dije que normalmente en el intersticio no hay proteínas. Por eso es que acá lo han puesto 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son las que filtran? Las que filtran son la de acá. Voy a ponerle F. La 37 y el 0. Son las que van a filtrar, ¿no? La flecha está para afuera, filtra. Entonces yo sumo 37 más 0, te da 37. Entonces ponen por acá 37. Y a esto tengo que restarle lo que se reabsorbe. ¿Cuánto se reabsorbe? Acá tengo 1 y por acá tengo 25. 25 más 1, 26. Si yo resto 37 menos 26, te da 11. Entonces, ¿cuánto se ha filtrado, doctor? En la parte arterial, como está acá, se ha filtrado 11 milímetros de mercurio. ¿Ya? En la parte arterial se ha filtrado 11 milímetros de mercurio. Vamos a ver cómo está en la parte venosa. En la parte venosa acá tengo, mira, la presión hidrostática capilar es 17. La presión hidrostática intersticial 1. La presión oncótica capilar 26. Y afuera la presión oncótica intersticial, bueno, la han puesto ahí 1. Pero normalmente no hay proteínas afuera, ¿eh? Eso grábense. Entonces yo sumo. Por ejemplo acá, ¿quiénes son las que filtran? Esta de acá, ¿no? Las flechitas están para afuera. Están filtrando, están filtrando. 17 más 1, 18. Tengo 18. Menos. ¿Cuánto se reabsorbe? Este de acá están reabsorbiendo, o sea, están yendo hacia el vaso sanguíneo, ¿no? 1 más 26, 27. Doctores, ¿cuánto es 18 menos 27? Aproximadamente negativo 9 acá, ¿no? Acá es menos 9. Eso es lo que se reabsorbe, doctores. Menos 9. Entonces, yo a estos dos tengo que restarlo, ¿no? A la filtración de la parte arterial, tengo que restarlo con la reabsorción de la parte venosa. Y si yo los resto, me da 2. 2 milímetros de mercurio de filtrado, porque el filtrado obviamente es positivo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, como te digo, si yo filtré 11 y reabsorbo 9, como te puse el ejemplo de hace rato, ¿no? Si yo filtro, ponle acá, si de la parte arterial se filtra 11 y en la parte venosa se reabsorbe 9, doctor. En el líquido intersticial, doctor, ¿cuánto me va a quedar? Ahí está, me va a quedar 2. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con ese 2? A ver si captaron la idea. Vasos linfáticos. Muy bien, doctores. Tienen que ir al vaso linfático, ¿no? Porque normalmente en el espacio intersticial no tiene que haber mucha agua. Entonces, como quedaron 2 de diferencia, este 2 milímetros de mercurio tiene que ir, doctores, ¿a dónde? Hacia el vaso linfático, para que el vaso linfático lo reabsorba. Y entonces, en este caso, ya se está reabsorbiendo acá 2. Con acá 9 que se reabsorbió, 11. Doctor, ¿cuánto se filtró? 11. Entonces, ahí está la regla, ¿no? Lo que se filtra tiene que ser igual a lo que se reabsorbe. Si se filtraron 11, se reabsorbe 11. Si se filtra 30, se reabsorbe 30. Tanto reabsorción venosa como reabsorción linfática. Y tienes que sumar los dos, ¿ya? Muy bien. Y bueno, por acá está la parte linfática, ¿no? Como te dije, si te sobran 2, como está acá, si te sobran 2 milímetros de mercurio, esto de acá, doctores, ¿a dónde tienen que ir? Hacia los vasos linfáticos. Normalmente, y este es un dato importante que ustedes tienen que saber, normalmente los vasos linfáticos
pueden reabsorber hasta 4. Cuando en el espacio intersticial yo tengo más de 4, ahí es donde viene el edema, ¿ya? Porque normalmente el vaso linfático te puede reabsorber hasta 4 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces acá está la ley, ¿eh? Nunca se olviden, filtrado es igual a reabsorción. Por acá está, miren muchachos, miren, acá yo tengo el extremo arterial, capten bien esto, ¿eh? Tengo por acá el extremo arterial, por acá tengo el capilar, en donde va a ocurrir el intercambio, y por acá tengo el extremo venoso. Doctores, ¿qué ocurre en el extremo arterial? Ahí está, mira, el proceso de filtrado. Doctor, pero este filtrado después tiene que ser reabsorbido. Pero va a quedar, doctores, siempre algo en el intersticio. Y lo que queda en el intersticio, doctor, tiene que ir ¿por dónde? Por el vaso linfático. Y luego del vaso linfático, ¿no? Va por el digamos, por la cisterna magna, ¿no? Que está pegadito a la columna vertebral y luego al final se va a la circulación. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre lo que se filtra al final tiene que ser igual a lo que se reabsorbe. ¿Ya, chicos? Eso es una ley que ustedes tienen que tenerlo desde ahorita. Por acá les dejo también las presiones, ¿no? Que hay. No se olviden que hay 4 presiones en el vaso. Ahí está la primera presión, la presión hidrostática capilar, y por acá está la presión hidrostática intersticial. Y por acá están las presiones de las proteínas. La presión coloidosmótica capilar y la otra que es la presión coloidosmótica, pero del espacio intersticial. Te pregunto, esta 4, ¿normalmente cuánto es? ¿Cuánto es la presión de las proteínas en el espacio intersticial? Chicos, esto es igual a 0, muchachos, ¿ya? Normalmente en el intersticio no hay proteína, ¿ya? Normalmente no hay proteína. ¿Y cuáles son los mecanismos o cuál es la fisiopatología? Entonces, si yo ya aprendí que en el vaso sanguíneo hay una ley, hay una ecuación, que es la ecuación de Starling, ojo, Starling, no es Frank Starling. Una cosa es Frank Starling, que es para cardio, y otra cosa es ecuación de Starling, ¿no? Y esa ecuación está dada por las fuerzas de Starling. Entonces, ¿en qué consiste la fisiopatología del edema? En que estas 4 fuerzas se van a desequilibrar. ¿Por qué? Porque normalmente estas 4 fuerzas tienen que estar en equilibrio para que no haya edema. Doctor, entonces, ¿cuándo viene el edema? Cuando hay esto, mira, cuando hay un desbalance entre las fuerzas de Starling. Cuando yo tengo un desbalance entre las fuerzas de Starling, ahí es, doctor, es donde viene la fisiopatología del edema. Entonces, como yo tengo un desbalance en la fuerza de Starling, esto me va a generar ¿qué? Me va a generar que el agua se vaya hacia el líquido intersticial. Haya una extravasación hacia el líquido intersticial. Y esto se llama edema. Entonces, ¿qué es el edema? Cuando el agua se va al líquido intersticial. A ese proceso por la cual el agua de la sangre va hacia el líquido intersticial se llama extravasación. Ya, si lo quieren, digamos, decir con nombres técnicos. A ese proceso por la cual el agua se va hacia el líquido intersticial, del vaso sanguíneo se va hacia el líquido intersticial, se llama extravasación. Entonces, ocurre una extravasación de líquido hacia el intersticio. A eso se le llama edema. ¿Ya, muchachos? A eso se le llama edema. Entonces, ya más o menos estamos entendiendo por qué ocurre el edema, ¿no? Porque hay un desbalance, hay un desequilibrio en las fuerzas de Starling. Básicamente eso es lo que ocurre, ¿ya? Y acá te voy a explicar la fisiopatología ya como tal. Ya hemos visto por qué ocurre ese desbalance, pero ahorita te voy a explicar por qué ocurre eso, ¿no? Cuáles son las causas que desencadenan eso. Entonces, para nosotros entender la fisiopatología, ya con esta diapositiva terminamos la clase. Sí, es una clase corta y espero se entienda, chicos. Para nosotros entender la fisiopatología, que ya sabemos que es un desbalance, ¿no?, entre la fuerza de Starling, por acá les he puesto este vaso sanguíneo. Se supone que esta es la parte arterial y se supone que por acá está la parte venosa, ¿no? Y se supone que este es el vaso linfático. Ahí está. Creo que hasta ahí todo bien. Vamos a tener acá 4 causas. Sí, el edema, muchachos, el edema, así como hay 4 presiones, ¿no?, en la ecuación de Starling, yo tengo 4 presiones, hay 4 mecanismos fisiopatológicos para yo producir edema. Vamos a ver el primero. Acá está la A. Por las puras no le he puesto acá. ¿Cuál es el primer mecanismo fisiopatológico para que un paciente me haga edema? Que ya no haya esto, que ya no haya una reabsorción hacia la parte venosa, porque tú sabes que en la parte venosa ocurría el proceso de la reabsorción, ¿verdad? Entonces, cuando ya no hay reabsorción,
sino que comienza a salir bastante, o sea, comienza a aumentar el filtrado, esto te va a conllevar al edema. Muchachos, entonces, primer mecanismo fisiopatológico, porque aumenta la presión hidrostática, muchachos. Aumenta la presión hidrostática. Yo te dije, a ver, quiero que ustedes participen. ¿Qué hace la presión hidrostática? ¿Filtra o reabsorbe? Filtra. Filtra, no se olviden, ¿ah? La presión hidrostática, que es esa presión que está dentro del vaso sanguíneo, apréndanselo así, ¿ah? Imagínense que tienen ahorita una botella, digamos, de gaseosa. La gaseosa está dentro de la botella. Esa gaseosa dentro de la botella está ejerciendo una presión. Obviamente tú no lo vas a ver, no lo vas a percibir, pero dentro digamos, del envase, la gaseosa está ejerciendo presión. Esa es la presión hidrostática. Es como que si fuera dentro de tu vaso sanguíneo, ¿no? La sangre dentro de tu vaso está ejerciendo presión. ¿Ya? Entonces, como ejerce presión, esa presión hidrostática va a tender a salir, ¿no? Imagínate si tú a una botella la llenas totalmente y la cierras, y luego la agitas. Obviamente dentro se va a ejercer una presión, y cuando tú la vas a abrir la botella, va a salir con fuerza, ¿no? Va a salir con fuerza esa gaseosa. Acá es lo mismo. Entonces, nunca se olviden, la presión hidrostática tiende a filtrar. Entonces, como aumenta la presión hidrostática, aumenta el proceso de filtrado, ya no hay reabsorción y esto te genera edema. ¿Te das cuenta cómo hay un desbalance entre la presión hidrostática? ¿No? Porque aumentó el filtrado y disminuyó la reabsorción. Entonces, el primer mecanismo es porque disminuye la reabsorción. Ya no se reabsorbe, por lo tanto, se filtra más. Se filtra más, aumenta tanto la presión hidrostática que te genera edema. Primer mecanismo. Vamos, doctores, con el segundo mecanismo. La B, por acá, segundo mecanismo. Doctores, dentro del plasma había una presión que era ejercida por las proteínas, ¿no? Que era la presión oncótica. Yo te dije que la presión oncótica, muchachos, ¿reabsorbe o filtra? Reabsorbe. Reabsorbe, ¿no? Reabsorbe. ¿Sabes que las proteínas, digamos, chupan, ¿no? Jalan agua las proteínas. Es como el sodio, más o menos. El sodio jala el agua, ¿no? Las proteínas jalan al agua, succionan al agua. Entonces, imagínate si yo tuviera acá pocas proteínas dentro de mi vaso sanguíneo. Por ejemplo, un paciente desnutrido, un paciente con cirrosis, y aquí te voy a explicar. ¿Por qué un paciente con cirrosis hace edema? Te lo voy a explicar ahorita. Porque como es un paciente cirrótico y su hígado ya no sirve, ya no da para más, ya se cansó de ese paciente, porque mucho lo maltrató al hígado, ese hígado al final entra en una insuficiencia. O sea, en otras palabras, deja de hacer sus funciones. Y una de las principales funciones del hígado es producir proteínas. Eso que me imagino, lo sabrás por fisiología, ¿no? Una de las principales funciones del hígado es producir proteínas plasmáticas. Ahí se produce la albúmina, ahí se producen las globulinas, ahí se producen los factores de la coagulación, que son proteínas. ¿Te das cuenta? Entonces, como el hígado ya no produce proteínas, en la sangre, doctor, voy a tener poca proteína. Te pregunto, lógica, quiero lógica. Si yo tengo pocas proteínas en el vaso sanguíneo, te pregunto, ¿ese vaso sanguíneo va a reabsorber agua? Si yo tengo pocas proteínas. Si yo tuviera hartas proteínas, tú sabes que el agua succiona, perdón, las proteínas succionan al agua, porque yo tengo bastantes proteínas. Pero si yo tengo, muy bien, doctora, si yo tengo pocas proteínas en el vaso sanguíneo, por lógica, el agua ya no va a entrar al vaso sanguíneo, sino que el agua va a salir, se va a quedar en el intersticio. Entonces, como está acá la flecha amarilla, el agua ya no se queda dentro del capilar, sino que sale ¿a dónde, doctor? Hacia el intersticio. Y cuando se llena el intersticio de agua, a eso se le llama edema. Entonces, segundo mecanismo fisiopatológico, por una disminución de la presión oncótica. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en un momento. Disminuye la presión oncótica. Como bajan las proteínas, el agua ya no entra, sino que se queda afuera. Muy bien. Tercer mecanismo fisiopatológico, bueno, que acá lo voy a borrar para que ustedes lo vean bien. ¿Ya? Ahí le he puesto la C. Tercer mecanismo fisiopatológico es por un aumento de la permeabilidad. Esto, muchachos, por ejemplo, ocurre en el gran quemado. ¿Por qué un gran quemado? Porque cuando una persona se quema, se le hincha, ¿no? Se forman unas pequeñas ampollas, vesículas, unas pequeñas flictenas. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué?
Porque a nivel del capilar aumenta la permeabilidad. O sea, hace que el agua que esté acá salga, porque ha aumentado la permeabilidad. O sea, le han abierto las puertas al agua. Normalmente acá en el vaso sanguíneo hay células endoteliales, ¿no? Que están cerradas. Tú sabes que en la piel es una, digamos, una parte, o tiene capilares continuos, ¿no? Cerrados, no hay espacios. Pero como ese pacientito se quemó, se inflamó esa zona, hubo una noxa, y esta noxa hizo que aumente la permeabilidad, o sea, que aumente en el espacio entre la célula de la piel y la otra célula de la piel. Y como quedó un espacio, por ahí comienza a salir el agua. Entonces, por un aumento de la permeabilidad. Esto, por ejemplo, ocurre en los pacientes gran quemados, en los pacientes que han sufrido, por ejemplo, una mordedura por serpiente. De repente habrá visto a alguien acá, de repente de la selva, de la sierra, cuando te muerde una serpiente, a esa zona en donde te ha picado, se hincha, se dematiza. Es por esto, doctores. ¿Por qué? Porque aumentó la permeabilidad a nivel del capilar. Entonces, tercer mecanismo fisiopatológico, porque aumenta la permeabilidad capilar. Y el cuarto, doctores, es por un bloqueo, doctores. Acá va a haber un bloqueo, ¿no? Porque tú sabes que normalmente todo lo que está acá en el líquido intersticial se tiene que reabsorber hacia acá, ¿no? Hacia el vaso linfático. Pero como hay un bloqueo acá en el vaso linfático, como hay un bloqueo, la linfa ya no reabsorbe, sino que el agua se acumula acá en el líquido intersticial y eso también te genera edema. Entonces, cuando a ti te pregunten cuáles son los 4 mecanismos fisiopatológicos para que un paciente me haga edema, acá está. ¿Ya? Ahí están los 4 mecanismos fisiopatológicos. Acá está la A. Disminuye la absorción. Si disminuye la absorción, aumenta el filtrado, doctores. Aumenta el filtrado. Y este aumento de filtrado, ¿por qué ocurre? Porque aumentó la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática intersticial, ¿no? Aumenta la presión hidrostática intersticial. Y esta es la causa más frecuente de edemas, ¿eh? Muchachos, si a ustedes le preguntaran cuál es el mecanismo fisiopatológico más frecuente para que un paciente me haga edemas, este de acá, aumento de la presión hidrostática. ¿Ya? Porque ha aumentado la presión hidrostática capilar, perdón, capilar, ¿ya? Capilar. Y esto ha hecho que el agua se filtre, ¿no? Hacia afuera. Muy bien. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, mira, el edema por insuficiencia cardíaca. Ahorita te voy a explicar por qué un paciente con falla cardíaca se hincha. Tú sabes que cuando ya un pacientito, ¿no? Que probablemente primero fue hipertenso, luego no se cuidó y al final llegó a una falla cardíaca, estos pacientitos van a tener un desbalance dentro del endotelio, va a haber un desbalance entre las sustancias que generan dilatación y constricción. Hay un pequeño desbalance, ¿no? Por una disfunción endotelial que ocurre. Otro es porque en estos pacientes están muy activados, ¿qué? Muy activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tú sabes que este sistema renina-angiotensina-aldosterona, al final, ¿qué es lo que va a hacer, doctores? Aumenta la volemia, ¿sí o no? Y tú sabes que si aumenta la volemia, si yo acá aumento la volemia, voy a aumentar la presión hidrostática, ¿no? Se supone, ¿no? Si yo aumento la volemia, o sea, si aumento el volumen de sangre, voy a aumentar la presión hidrostática, porque es sangre, ¿no? La presión hidrostática es por la sangre. Entonces, si aumenta la volemia, aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, aumentan la formación de edemas. Y esa es la explicación. Pero sobre todo, ¿qué pacientitos hacen edemas por falla cardíaca? Los que tienen falla cardíaca derecha, muchachos, apunten ese dato. ¿Eh? Los que hacen falla cardíaca, sobre todo derecha. Ustedes cuando estudien más adelante, y lo vamos a ver en el curso, vamos a estudiar fisiopatología de la falla cardíaca, vamos a ver que hay falla cardíaca izquierda y derecha. La izquierda va con congestión pulmonar y la derecha va con clínica sistémica. Y ahí el paciente se hincha, ¿no? Hace ascitis, hace edemas de pies, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ustedes pueden ver acá, miren, acá está el signo de Godet, por ejemplo, ¿no? Acá el médico le está presionando y se está hundiendo eso de ahí, ¿ya? Claro, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, muy bien, doctor, hacen edema pulmonar. A nivel, digamos, ya hablando de parte derecha, hacen ascitis, hacen ingurgitación yugular, porque se les hinchan las venas. ¿Ya, muchachos? Pues básicamente esa es la explicación, ¿ya? Por un aumento de volemia. Entonces, como tienen un aumento de volemia, aumenta la presión hidrostática. Así aprendan, ¿ya? Por ejemplo, ¿en dónde ocurre esto? En el síndrome nefrítico, ¿ya? Por la hipertensión que generan estos pacientes,
en el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué, doctor? Porque como yo tengo un trombo en la parte, digamos, venosa, porque el tromboembolismo pulmonar es en la parte venosa del pulmón, como yo tengo un trombo en la parte venosa, ya no se va a reabsorber, ¿no? Porque hay un trombo en la parte venosa, y tú sabes que la parte venosa sirve para reabsorber. Entonces, como se ha formado ahí un trombo, se ha ocluido la vena, ya no va a reabsorber, sino que el agua se va a quedar afuera, y eso te va a generar edemas. Una obstrucción venosa es por el mismo mecanismo, ¿no? Y acá está, miren muchachos, las embarazadas. Doctor, ¿por qué una embarazada se le hinchan los pies? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Porque en la embarazada, sobre todo ya en el último trimestre, que es donde más se les hinchan los pies, ¿por qué? Porque el feto y el útero de la mujer, de la madre, van a ejercer presión, ¿no? Porque está creciendo algo, digamos, está creciendo algo dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, esto a la larga, cuando ya está en el sexto, séptimo mes, va a generar presión. ¿Sobre qué? Sobre la vena cava inferior. Y al presionar la vena cava inferior, yo voy a tener, digamos, como que una trombosis venosa, y esto me va a generar que el agua ya no se reabsorba, sino que se quede dentro del espacio intersticial. Entonces, la fisiopatología del embarazo del edema es igual que una oclusión venosa, por ejemplo. ¿Ya? Es básicamente por eso. Por eso es que una mujer se hincha, ¿ya? Porque la presión que ejerce el feto y el útero sobre la vena cava inferior hace que produzcan edemas. ¿Ya, muchachos? Entonces, esa es la primera causa, que es la causa más importante. Vamos con la segunda causa, como le dije, por una disminución de la presión oncótica. O sea, casos, van a haber enfermedades en la cual van a bajar las proteínas, muchachos. Van a bajar las proteínas. Por ejemplo, un paciente cirrótico, ¿no? A la cabeza acá, hepatopatía. O sea, un paciente con cirrosis. ¿Por qué un paciente con cirrosis se hincha? Creo que ya les expliqué, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado ya no produce proteínas. Y si yo en el vaso sanguíneo tengo pocas proteínas, baja la presión oncótica y sube la presión hidrostática. Esa es también una ley que tienen que aprender. Y por acá les he puesto, creo. Por acá voy a borrar para que ustedes lo lean y quiero que esto se lo graben para su vida. Acá hay unas leyes que ustedes tienen que aprender. Y muchachos, mírenme. Si baja la presión oncótica, que es dada por las proteínas, sube la presión hidrostática. Eso grábense. Si baja una presión, sube la otra. Si sube una presión, baja la otra. ¿Ya? Por ejemplo, si sube la presión hidrostática, esto se convierte en edema. Si disminuye la reabsorción, es porque ha aumentado la filtración. ¿Ya? Es básicamente lo contrario, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la segunda causa, ¿no? Por una disminución de la presión oncótica. Esto también lo vemos en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, muchachos, estos pacientes van a perder muchas proteínas. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El síndrome nefrótico, que es una patología del riñón, en la cual el paciente pierde muchas proteínas. Como pierde muchas proteínas por la orina, en su cuerpo quedan pocas proteínas. Y si yo tengo en un vaso sanguíneo pocas proteínas, esto hace que el agua salga, ¿no? Que aumente la presión hidrostática y el agua salga. Muy bien. Pacientes malnutridos, o sea, pacientes desnutridos, pacientes con kwashiorkor, por ejemplo, ¿no? Que es una desnutrición en niños que se ve mucho, ¿no? El famoso kwashiorkor, que es básicamente porque bajan las proteínas. Entonces, todas estas causas se deben a que bajan las proteínas, ¿no? Bajan la presión oncótica. Y por lo tanto, si baja la presión oncótica, sube la presión hidrostática y esto te genera edemas. Por eso es que un paciente cirrótico, muchachos, se hincha. Ahí está la explicación fisiopatológica, ¿no? Y esto viene asociado obviamente de ictericia, ¿no? De la famosa acropaquia, que lo vamos a ver en los dedos, y el famoso hígado, que va a estar probablemente en un hepatocarcinoma celular, ¿no? Esa es, digamos, toda la clínica de una cirrosis, ¿no? Pero estamos estudiando ahorita por qué un paciente cirrótico se hincha, por ejemplo. Porque bajan las proteínas, baja la presión oncótica. Muy bien. Tanto el A como el B, muchachos, tanto el A como el B, te van a generar un tipo de edema que ya lo vamos a ver en un momento. El tipo C, que era por un aumento de la permeabilidad, ¿se acuerdan arriba? El tipo C, ¿no? Aumentaba la permeabilidad, por ejemplo, en las inflamaciones, por ejemplo. Sobre todo acá, mira, quemaduras, traumatismos. Por eso es que un paciente cuando se quema, mira, se le hincha, por ejemplo, esa parte, ¿no? Esa parte que se ha quemado se hincha. Es por esto, ¿no? Porque aumentó la permeabilidad vascular. Y esto hizo que aumente la presión hidrostática, que salga el agua hacia afuera. Y esto te generó el edema. Pero te pregunto, ¿este tipo de edemas te va a dejar fobia?
Imagínate si tú presionas a esto de acá, pucha, que al paciente ves, lo vas a hacer saltar, ¿no? Entonces, en estos tipos de edemas no generan fobia, no generan el famoso signo de Godet. ¿Ya, muchachos? Denme un minutito que están tocando mi puerta, por favor. Bien, entonces ahí estaba, muchachos, lo que era el aumento de la permeabilidad, ¿sí? Esto te va a generar edema, ¿no? Porque hace que el agua salga hacia el intersticio, generando un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Y esto te genera el edema. Entonces, las inflamaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente, por ejemplo, no sé, se raspa, se golpea, se le hincha esa zona, ¿no? Eso es, y tú sabes que eso forma parte de una triada de la inflamación, en la cual hay edema, rubor, calor, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. En las reacciones alérgicas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces un paciente se hincha, un paciente con urticaria, con alergias, se hincha, por ejemplo, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque aumenta la permeabilidad vascular. Muy bien. Y la última causa, que es por el bloqueo linfático, muchachos, ¿ya? Por el bloqueo linfático, como le digo, ¿no? Si se bloqueaba, como está acá el AD, si se bloquea la parte linfática, ya no se reabsorbe, sino que el líquido queda afuera y aumenta el líquido en el espacio intersticial y esto te genera edema. Por ejemplo, una adenopatía, ¿no? Una filariasis, que es causada por un parásito, ¿no? Entonces, esta filariasis te produce lo que es la elefantiasis, por ejemplo, ¿no? A nivel de miembros inferiores. Esto es producido por un parásito, básicamente. Y quirúrgico, ¿no? Después, sobre todo de una mastectomía por un cáncer de mama, el paciente puede quedar con un edema de miembro superior. Entonces, como está acá en la imagen, ¿no? Por acá para que lo vean. Por ejemplo, esto de acá es una elefantiasis. Lo primero que yo diagnosticaría, o lo primero que yo pensaría, muchachos, acá es en una elefantiasis. Por ejemplo, acá tengo una pierna, un miembro inferior relativamente normal, pero tengo acá el otro miembro inferior que está hinchado, está edematizado, está hinchado. Entonces, lo primero que yo descartaría es una elefantiasis, ¿no? Por una filariasis, ¿ya? Que es un parásito. Y por ejemplo, acá vemos que este signito probablemente tenga un cáncer de mama, le han extirpado la mama, ¿no? Postmastectomía. Por ejemplo, este miembro de acá es normal, pero este de acá lo vemos un poco hinchado, ¿no? Un poco edematizado. Y es por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay acá un bloqueo linfático por las adenopatías que tienen estos pacientitos, ¿no? Como está acá, adenopatía asociada a neoplasias, sobre todo cáncer de mama, muchas veces lo van a ver esto en las emergencias, ¿no? En el consultorio, en la cual al paciente se le hincha todo el brazo, ¿no? Por un bloqueo linfático. ¿No, muchachos? Básicamente por un bloqueo linfático. Entonces, eso es lo que ocurre. Muy bien, ya estamos terminando. ¿Sí? Entonces ya hemos visto cuáles son las causas. Como te digo, el A y el B producen un edema de tipo trasudado. Doctor, ¿por qué le llaman trasudado? Esto lo vas a escuchar mucho. ¿Por qué trasudado? Porque no tiene proteínas. Tiene bajo contenido de proteínas. ¿Ya? Tiene bajo contenido de proteínas. Y básicamente lo que sale es agua, ¿no? De ahí el nombre de edema, ¿no? Porque edema es sinónimo de agua, de acúmulo de agua. Entonces, trasudado es porque tiene bajas proteínas. Por ejemplo, esto de acá, por ejemplo, la filariasis produce un edema de tipo trasudado, la insuficiencia cardíaca, ¿no? El embarazo, la hipertensión, la cirrosis, un edema de tipo trasudado. Mientras que, sobre todo el C, que es en la cual hay un aumento de la permeabilidad, te genera un edema de tipo exudativo o exudado. ¿Por qué es el exudado? Porque aumentan las proteínas, básicamente. En el espacio intersticial aumentan las proteínas.
¿ya? Aumentan las proteínas y esto te genera un edema de tipo exudativo. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿sí? ¿Alguien puede diagnosticar o puede decir más o menos qué es lo que vemos en esta imagen? El signo de la fobia. Ya, muy bien, por acá vemos un signo, que es el signo de la fobia, acá está, muy bien. Qué más pueden ver? Está rojo, ¿no? Toda esta zona está rojo, y esto es frecuente, ¿ya? Necrosis, ¿no será un paciente con pie diabético? Necrosis ya puede ser, sí, muy bien. Ingresa dentro del diagnóstico diferencial, muy bien. Pero está rojito, mírenme. Y obviamente acá está con un poco de escara, ¿no? Un poco de necrosis por aquí, pero es mínima. Pero más lo veo yo rojito. En miembros inferiores, que te venga un paciente con esto rojo, que va a estar muy caliente, que esté edematizado, como tú puedes ver acá, ¿no? Es una piernaza, pues está hinchota esa pierna, ¿no? Está hinchada, está edematizada. Esto, muchachos, probablemente sea una celulitis. Y si no es una celulitis, puede ser una erisipela, que es el principal diagnóstico diferencial. Entonces, cuando ustedes vean esto, lo primero que ustedes tienen que preguntar es si es diabético o no. Si es diabético, pueden pensar en un pie diabético. Si no es diabético, obviamente descartan eso, ¿no? Y pueden pensar en una celulitis. Si no es celulitis, es erisipela. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Ya les doy el dato para que ustedes vayan aprendiendo y si quieren profundizar un poco más, lean más, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre una celulitis y una erisipela? Uno, que la celulitis, digamos, digamos, la zona roja es pálida, o sea, no es muy roja, sino que es pálida, mientras que la erisipela te da un rojo muy marcado, ¿no? O sea, te da un eritema muy marcado, la erisipela. La celulitis te da un rojo pálido, o sea, no tan marcado. Y la otra diferencia es por los bordes. Si los bordes están bien delimitados, es erisipela. Si los bordes están mal delimitados, o sea, tú no lo puedes definir los bordes, es celulitis. Por ejemplo, acá yo no puedo definir los bordes, ¿no? Está como que se pierde por aquí, bueno, por acá se aparece, pero por acá se pierde, ¿no? Los bordes, no está muy marcado. Entonces, probablemente esto sea una celulitis. Pero si yo a los bordes los veo bien marcaditos, lo veo bien marcado, lo diferencio entre la piel normal y la piel roja, lo diferencio, o sea, los bordes están bien definidos, eso es una erisipela. ¿Ya, muchachos? Esa es una erisipela. Entonces, esto, muchachos, es un proceso inflamatorio, ¿no? Es un proceso infeccioso. Celulitis, erisipela, probablemente por un estreptococo piógenes, ¿no? Que es la causa más frecuente, ¿no? Entonces, estos procesos inflamatorios te generan edema, y este tipo de edema se llama edema exudativo. ¿Por qué exudativo? Porque aumentan las proteínas. ¿Por qué transudativo? Porque no hay proteínas, ¿ya? Eso es lo que quiero que aprendan ahorita. Muy bien. Vamos a ver, este ya es un poco de semiología, pero ahí le doy el dato. Como les digo, este curso de fisiopato lo vamos a orientar mucho con clínica, mucho con semiología. Cuando vayan a semiología van a ver esto de acá, ¿no? La magnitud del edema. Hay 4 tipos de grados. El grado 1, en la cual tenemos una flechita, y esto ustedes lo van a ver mucho en las historias clínicas, van a ver, ¿no? Paciente con edema, una sola cruz. Paciente con edema, 3 cruces. Paciente con edema, 4 cruces. Ustedes ya tienen que saber, ¿no? Una cruz, grado 1, doctor. 2 cruces, grado 2. 3 cruces, grado 3, o digamos moderado. Y cuando ya tiene 4 cruces es porque está recontraedematizado esa zona, ¿no? El grado 1 es leve. Ya, doctores, es leve la depresión. O sea, tú le pones el dedo y hay una depresión, pero esa depresión es leve. Grado 2 es cuando ya hay una depresión moderada hasta 4 milímetros. Grado 3 es cuando hay hasta 6 milímetros. Y el grado 4 es cuando esa depresión es hasta 1 centímetro, o sea, 10 milímetros. Pero este de acá, muchachos, esto no es práctico, porque tú no te vas a poner a medir, ¿no? Si bajó 4 milímetros, si bajó 6 milímetros, tú no te vas a poder a medir eso. Tú lo que tienes que ver es esto de acá, el tiempo. Esto es lo que más manda en la parte clínica, muchachos, el tiempo. Y eso le va a decir su profe cuando lleven semiología. Cuando ustedes vean edemas, ustedes véanlo en tiempo, ustedes pongan los grados en tiempo. Por ejemplo, doctor, si yo lo presiono, ¿no? Veo que esa parte está hinchada, yo le presiono, lo presiono, y desaparece casi de manera instantánea, grado 1, doctor. O sea, es un edema leve, grado 1. Yo presiono, hace el signo de la fobia, pero automáticamente regresa a la normalidad, grado 1.
Doctor, ¿cuándo es grado 2? Cuando yo presiono, espero 15 segundos y después de los 15 segundos nuevamente vuelve a la normalidad. O sea, hay una desaparición de 15 segundos. O sea, yo presiono y el hueco está a 15 segundos. Cuando ese huequito está a 15 segundos, grado 2. Hasta 15 segundos, grado 2. Doctor, pero ¿qué pasa si yo presiono? Porque está bien edematizado ese paciente. Yo le presiono, hago signo de Godet, signo de la fobia, y veo que ese huequito se recupera, pero en 1 minuto. O sea, ese huequito va a estar ahí 1 minuto. Tú tienes que calcular, obviamente, con tu cronómetro, ¿no? Si ves que en 1 minuto vuelve a la normalidad, doctor, grado 3. Ese edema ya no es leve, sino que es moderado. ¿Ya? O sea, está bien edematizado ese paciente. Y doctor, ¿cuándo ya yo le llamo grado 4? Cuando, mira, ve, la desaparición es hasta en 5 minutos. O sea, tú le vas a presionar, vas a hacer el signo de la fobia, y después de 5 minutos va a volver a la normalidad. A eso se le llama grado 4. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto es lo que más sirve en la parte clínica. El tiempo. Tú no te vas a poner a medir, pues, ¿no? cuánto es de depresión, ¿no? Esto no sirve. Esto de acá es teórico. Pero lo que sirve para la práctica clínica, muchachos, es la extensión. El tiempo, ¿ya? El tiempo. Por acá les traigo imágenes. Miren, por ejemplo, acá el médico está presionando esta zona. Esto de acá es la tibia de un paciente. ¿Ya? Es la tibia de un paciente. Yo estoy presionando acá, estoy haciendo el signo de la fobia, el signo de Godet, y veo que hay una depresión, miren. Veo que se forma una depresión, o sea, esto está edematizado, está hinchado. A este signo semiológico, muchachos, se le llama el signo de Godet, o también llamado el signo de la fobia. Doctor, y la pregunta es, ¿cuándo aparece el signo de la fobia? O sea, que un paciente está edematizado, ¿cómo es que yo sé? Con este signo de la fobia. Pero ¿cuándo es que aparece este signo de la fobia? Cuando esto, miren, cuando en el líquido intersticial, muchachos, hay más de 5 litros. O sea, si yo en un pacientito veo signo de la fobia positivo, yo digo que este paciente dentro de su cuerpo tiene más de 5 litros de exceso. Entonces, como yo veo que dentro de su cuerpo hay mucho exceso de agua, ¿no? Porque eso es el edema, entonces tengo que darle fármacos que me bajen esta agüita de acá. Tengo que darle fármacos que me boten esa agua para bajar el edema. ¿Alguien sabe qué fármaco daría? Y eso lo vamos a estudiar en el curso de farmacología. Furosemida. Chicos, los diuréticos, muy bien, ahí el doctor ya se fue con furosemida, que es el más potente, pero en general se le da diurético, muchachos. Entonces, miren cómo estamos integrando acá la parte fisiopatológica con la parte farmacológica, ¿sí? Entonces, si estudiamos algo, tenemos que relacionarlo, ¿no? Nosotros hemos entrado desde fisiología, hemos llegado a fisiopato y ahorita ya estamos relacionándolo con fármacos. Entonces, el tratamiento de los edemas es con diuréticos. ¿Ya? Ese es el tratamiento base estándar del edema. ¿Ya, muchachos? Tenemos que darle diuréticos para eliminar esa agua, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá les traigo imágenes para que ustedes lo vean. Miren, acá probablemente a esta mujer, a esta persona se le ha hinchado la mano, ¿no? A este signo se llama edema, ¿no? Mira, acá vemos una depresión, no sé si se puede ver ahí, el signo de Godet. Acá la mano está muy hinchada de esta paciente, ¿ya? Signo de Godet o el signo de la fobia. Muy bien. Por acá tenemos otro, miren. Esto de acá, tenemos un edema bipalpebral, ¿no? O sea, porque tanto el párpado superior como inferior están hinchados, están edematizados, y es bilateral. Muchachos, ¿ustedes en qué van a pensar aquí? ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven un edema bipalpebral? ¿Diabetes? No, Un es un problema problema renal. renal. Ajá, muy bien, un problema renal. Síndrome nefrótico, chicos, ¿ya? Grábenselo por ahí, por eso. Cuando ustedes vean un edema de cara, sobre todo a nivel de los ojos, ¿no? Un edema bipalpebral, piensen en un síndrome nefrótico. Lo primero que tienen que descartar es problemas renales. A la cabeza, síndrome nefrótico. ¿Ya, chicos? Síndrome nefrótico. Por ejemplo, acá vemos un edema de labios, ¿no? Lo que tiene las sucidias, ¿no? Un edema de labios. Este es un edema labial. A esto se le llama edema labial. Doctor, cuando yo veo edemas labiales, sobre todo en procesos alérgicos, en pacientes con angioedemas, ¿no? De repente alguien sabe qué es un angioedema, que es una complicación grave de una urticaria, ¿no? Cuando un niño se enroncha, a eso se llama urticaria. Y si esa urticaria avanza, se agrava, eso se llama angioedema. Este angioedema puede ir a los labios, puede ir a la laringe y producirse una asfixia, ¿no? Y esto incluso puede ser mortal.
Entonces, los procesos alérgicos, chicos, van con edema labial. Muchachos, los problemas alérgicos van con problemas labiales. Y por último, acá te he dejado una fotito de un pacientito con qué. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Cirrótico? Cirrosis, muy bien. Doctora, ¿por qué cirrosis? Por la hinchazón abdominal. Ya, y más que todo, por esto, mírenme. Estas venitas que ustedes ven por acá, que también lo vamos a estudiar, o bueno, más que todo esto se ve en semiología, pero esta es circulación colateral. Ya, muchachos, cuando ven esto, esta es la famosa circulación colateral. Y si esta circulación colateral, que ustedes lo van a ver mucho, yo he tenido la oportunidad de ver muchos pacientes cirróticos y he visto con un gran abdomen, he visto con circulación colateral y a nivel del ombligo se van a formar arañas vasculares. O sea, esto de acá también va a llegar al ombligo. Y a eso se le llama, y a eso tiene un signo semiológico. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo semiológico? De repente alguien ya llegó, ya está en clínicas. Bueno, esto lo van a ver en semio, pero ese signo semiológico, muchachos, se le llama el signo de la cabeza de medusa. ¿Ya? El signo de la cabeza de medusa. Cuando esta circulación colateral llegó al ombligo. ¿Ya? Hay una circulación periumbilical. El signo de la cabeza de medusa. Entonces, el diagnóstico muy bien de este pacientito es cirrosis, ¿no? Por el gran edema que tiene al nivel del abdomen. Chicos, si yo les pregunto, ¿y por qué se produjo el edema aquí? ¿Por qué? El hígado está dañado y al estar dañado hay mala producción de proteínas, bajando así la presión oncótica y aumentando el edema. Claro que sí, no, aumentando la presión hidrostática y esto hace que se genere el edema. Entonces, muy bien, esa es la explicación fisiopatológica. Entonces, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy, ¿no? Espero haya sido productiva para todos, porque me imagino que de repente algo se les ha quedado. Y eso Doctor, básicamente como, dime hermano, dime, creo que hay una pregunta. sí, sí, una consulta. ¿En la cara también puede aparecer fobias o solo en otras partes del cuerpo? No. La fobia básicamente, ajá, en la cara es un poco raro, ¿no? Un poco raro porque la piel generalmente acá es laxa, ¿no? En la cara la piel es laxa. La fobia más que todo se va a sentar acá, ¿no? En piernas, en pies, en la región sacra. En la región sacra se ve mucho los edemas, se ve mucho la fobia ahí. En el abdomen no se va a ver mucha fobia, no se va a ver mucha fobia. En donde más se asienta la fobia es de la cintura para abajo, ¿sí? La fobia, si ustedes quieren ver fobia en un paciente con un edema, busquen o presionen de la cintura para abajo. O sea, en la región sacra pueden hacer signo de Godet, en el muslo, en la pierna, sobre todo en la pierna y pie, es donde más se ve signo de Godet o el signo de la fobia. ¿De chicos? Si tienen alguna pregunta normal, me la hacen saber. Entonces, bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Eso ha sido todo de mi parte por esta clase demostrativa. Como les digo, el lunes 10 de enero ya estamos iniciando con el curso oficial de Fisiopato y Fármaco. Entonces, chicos, se les agradece por el tiempo establecido hoy y muchas gracias a todos. Se me cuidan.